Hoy hablamos de heavy metal. ¿Te quedas? Venga. Muy buenas a todos, vinileros, vinileras, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Misprint Channel, vuestro canal de música en vinilo. Y bueno, como os decía en la intro, hoy vamos a hablar de heavy metal y más concretamente de las que está considerada como una de las bandas pioneras en lo que fue esa nueva ola de bandas de heavy metal británico que surgió en Inglaterra entre finales de los 70 y principios de los 80 y que no es otra que Iron Maiden. Pero en esta ocasión no lo voy a hacer como he hecho en vídeos anteriores, en los que os he enseñado todos y cada uno de los discos que han ido sacando las diferentes bandas que hemos visto, sino que hoy lo voy a hacer en plan top 10, ¿vale? Voy a enseñaros los que para mí son los 10 mejores discos de Iron Maiden y que además van a ser hasta el año 2000 incluido. ¿Y por qué hasta el año 2000 incluido? Bueno, pues porque es a partir de este momento cuando yo ya le pierdo la pista un poco a la banda. Y no he estado muy al tanto de los discos que han ido sacando. Sí que he escuchado algunos cortes sueltos de estos discos nuevos. Y bueno, algunos bien, otros para mí no tan bien. En algunos momentos incluso repetitivos e incluso aburridos, llegando a desconectar y tal. Y entonces, como digo, bueno, pues solo me referiré a los discos que se han publicado hasta ese año 2000. Así que nada, no me enrollo más y comenzamos con este top 10 de mis discos de Iron Maiden. Bueno, y comenzamos este top 10 número 10 yéndonos hacia el año 2000 y más concretamente en mayo. Y estamos ahora en una época en la que la banda, bueno, digamos que arrastraba ese bajón importante a raíz, yo creo, no solo de los dos discos que habían grabado anteriormente con el cantante Blaze Bayley, que como sabéis fueron de X Factor y Virtual Eleven, sino de antes. Yo creo que el bajón de la banda no es a raíz de la salida de Bruce Dickinson de la banda, sino que, como digo, ya venía de antes. Yo creo que venía ya de la época de la década de los 90, cuando grabarían esos dos discos que fueron No Prayer for Dying y Fear of the Dark, ¿vale? Y como digo, en este momento, pues como sabéis, Bruce Dickinson vuelve a la banda y no vuelve solo, porque vuelve junto a Adrian Smith, y además en una demanda de compañerismo se quedan con Yannick, 3 guitarras, y se publicaría este Brave New World, un disco que, bueno, bien producido, bien a nivel compositivo, ¿vale? Con temas largos, tenemos esa tendencia hacia los temas largos. Este disco se nos va de un poquito más de una hora de duración, con un Bruce que sí que está claro que se ve que el tío sigue en sus plenas facultades, pero que he de decir también que yo creo que de la mitad del disco hacia el final se hace un poquito pesado y en algunos momentos yo diría que incluso hasta aburrido. Y bueno, os dejo aquí la carátula de dicho disco porque ahora mismo yo no dispongo de copia física. Y os dejaré también lo que es el disco, porque salió en Picture Discs de la primera edición inglesa, que salió además, como veis, en doble Picture Discs. Y os dejo también la galleta, en este caso, de los dos discos que salieron de la primera edición americana, que saldría ya como reedición en el año 2016. Y como veis, bueno, pues los dibujos, las imágenes son las mismas, ¿vale? Tanto del picture de la edición inglesa como de esta reedición americana. Y en cuanto a los temas, pues bueno, lo que os digo, sí, los 3 primeros muy buenos, ¿vale? El de Wickerman, el Ghost of Navigator y la que da el título al disco, el Brave New World, muy bien. Luego tenemos las dos siguientes, Blue Brother, ¿vale? Y la siguiente, pero como digo, a partir de esos dos temas y hasta el final, es un disco que se me hace un poco aburrido y que en algunos momentos de la escucha incluso te hace desconectar, ¿vale? Y por eso lo pongo en este número 10 de este top 10. Puesto número 9, nos vamos ahora hasta la década de los 90 y más concretamente en octubre de 1990, cuando se publicaría No Prayer for Dying, un disco producido en este caso por Martin Birch en Essex, en Inglaterra,
Ya sabréis que en esta época habría salido de la banda Adrian Smith y habría entrado Yannick Gers. Y hombre, un disco que es cierto que tiene bastante presión a sus espaldas por el hecho del éxito que habían tenido los dos discos anteriores, que habían sido Somewhere in Time y Seven Son o Fa Seven Son. Es un disco que está muy bien producido, pero en lo que se refiere a nivel compositivo yo creo que flojea bastante. Sí es cierto que sí, que Steve sigue ahí, cabalgando como siempre con su bajo, Nico Maurain perfecto a la batería, pero bueno, luego en lo que se refiere a melodías, estribillos, sí, algunos se pegan y tal, pero bueno, como digo, en general bastante flojete y yo me atrevería a decir que incluso con algunos temas casi de relleno del disco, ¿no? En cuanto a la portada, pues bueno, tenemos aquí a un nuevo Eddie, más greñudo ahí, como veis, y que está agarrando por el pescuezo al personaje este, el predicador Jimmy Swaggart, y que tanta caña le dio a la banda, ¿vale? Y esta edición que tengo yo es la primera edición española de la época de 1990. Como veis, carátula normal. Esta pequeña frase, por ejemplo, de aquí, en que está escrita en castellano, y el sello de EMI de debajo, ya nos indican que estamos ante una copia española, ¿vale? Entre otras marcas. Este es el insert. Esta fotito aquí con el Yannick, que ya, ahí, como veis. Y por aquí, con este dibujo de fondo de Eddie. Como siempre, la lírica, los créditos y demás. Y esta sería la galleta. Ahí con el Jimmy Swaggart, de nuevo. Y por este lado, exactamente igual. Y además de esta copia, ¿vale? Aunque yo lo tenga en el top 9 de mi lista, tengo también la primera edición americana que me hice con ella en su momento porque tiene una curiosidad que ahora veréis y que fue lo que me llamó la atención a la hora de pillarla, ¿no? Lo que es la carátula es exactamente igual, no cambia nada. Un indicio de que estamos ante una copia americana podría ser que ya no tenemos, como veis, lo de EMI, sino que tenemos el sello de Epic aquí, ¿vale? Otro indicio es que el insert, como veis, sí que es las mismas fotos, pero es en blanco y negro, no es en color, ¿vale? Foto, créditos, lírica y demás igual, pero como veis en blanco y negro. Y la gracia de esta edición es porque venía en un bonito color rojo sangre. Ahí está. Y como veis, con la galleta típica de Epic, y que es también otro indicio de que hablamos de una copia americana. ¿Vale? Y os dejo también aquí, como siempre, la galleta tanto de la cara A como de la cara B de la primera edición inglesa, y que como veis se parece bastante a la primera edición española, y por eso hay que buscar esos indicios, ¿vale? Esas pequeñas frases, palabras, dibujitos, iconos, que nos marca la diferencia entre unas ediciones u otras, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los temas de este No Prayer for Dying, pues bueno, la primera, Tail Gunner, mola. La segunda, Holy Smoke, ¿vale? Un tema muy cachondo, que supongo que habréis visto el vídeo, que se ve ahí a la banda haciendo el gamba por ahí, jugando al fútbol, fumando. Y luego, por ejemplo, en la cara B teníamos de Assassins, que también está guay. Hawks in You, también está muy bien. Y luego uno de los que a mí particularmente más me gusta del disco, aunque a lo mejor pueda sonar a tema un poco más comercial, sobre todo el estribillo y tal, pero a mí es que el estribillo es precisamente lo que más me gusta de la canción, que es el Bring Your Daughter to the Slaughter, ¿vale? Esos serían así los temas para mí más importantes de este No Prayer for Dying, que como digo, muy bien producido, pero bastante flojete en cuanto a composición, y por eso lo pongo en el puesto número 9. Puesto número 8, saltamos ahora hasta mayo de 1992, cuando se publicaría Fear of the Dark, un álbum producido de nuevo por Martin Birch, y el más largo que había hecho la banda hasta el momento, y que, bueno, podríamos decir que es un poquito más oscuro que No Prayer for Dying, pero que sigue sin estar a la altura, yo creo, de los discos de la época de los 80.
Hay que decir también que en este momento Bruce sigue con sus ideas de ampliar sus horizontes musicales y que no son bienvenidas en ningún caso por Steve, como ya veremos posteriormente, porque dice que esas ideas que tiene Bruce que no son Iron Maiden. Y como digo, en este momento Bruce empieza a tener cierta desidia con respecto a lo que es el grupo, cosa que nota, claro, Steve Harris, que además también está pasando por un mal momento porque acaba de separarse y tal, y bueno, está en plan que solo quiere estar solo, ¿vale? Solateras, y también bastante pasota. Y bueno, entre unas cosas y otras parece que la salida de Bruce de la banda es inminente. Esta portada, ¿vale? Ya no correría a cargo del que habría sido el artista de las portadas de Maiden durante prácticamente toda su carrera, que fue Derek Riggs, sino que sería un nuevo artista llamado Melvin Grant. Y esta edición que tengo yo corresponde a la primera edición española de ese año 1992. Vale. En este caso es carátula tipo Gateful porque esta edición viene en 2 vinilos. A ver los brillitos. Creo que ahí se ve mejor. Fotos, como siempre, la lírica, créditos. Y esta edición no viene con insert, viene los típicos sobrecitos blancos, ¿vale? Que a mí no me gustan y que yo he cambiado como siempre por estos que tienen el antiestático dentro. Y os enseño esta galleta porque es la misma, en las 4 galletas de los 2 discos que trae esta edición es la misma, con ese dibujo de Eddie ahí, ¿vale? Y como siempre la galleta de las galletas de la primera edición inglesa y también la galleta de la primera edición americana que saldría ya como reedición en el año 2017, ¿vale? Y en cuanto a los temas de este Fear of the Dark, pues hombre, aquí hay algunos temitas mejores que yo creo que el anterior disco. Pues por ejemplo, las 3 primeras son bastante buenas, Be Quick or Be Dead, From Here to Eternity, Afraid to Shoot Strangers. Luego, bueno, las 3 siguientes, que son las 3 de la cara B del primer disco, el Fear is the Key, el Chill House End y la balada, el West in Love, esa baladita, bueno. Y luego empezamos el disco 2, la primera muy buena, me gusta mucho, el The Fugitive. El Chains of Misery también me gusta. Y en cuanto a la cara B de ese disco 2, el Judas Be My Guy también está bien. Y por supuesto, claro, Fear of the Dark, para cerrar el disco, un clásico de sus conciertos que siempre suelen tocar para cerrar los bolos que hacen. Así que nada, en el número 8, Fear of the Dark, un disco que como digo tiene bastantes temas buenos, pero que sigue sin estar al nivel de los discos de la época de los 80 de la banda. Puesto número 7, nos vamos hasta mayo del año 83, en el que el batería Cliff Burr decide abandonar la banda. Parece ser que por problemas personales y también porque no podía con ese ritmo de éxito que estaba teniendo la banda. Y en su lugar entraría otro gran baterista que es Nico McBride, con el que grabarían Peace of Mind. Un disco muy bien producido, marca de la casa total, ¿vale? Ese galopante bajo del señor Harris, un Bruce Dickinson con una voz portentosa y muy buenas armonías de guitarra por parte del binomio Dave Murray, Adrian Smith. Y un disco quizá a lo mejor también más, podemos decir, optimizado para intentar llegar a más público, yo diría, ¿no? Y en el cual también tendrían todos los miembros de la banda voz y voto a la hora del tema de las composiciones de los cortes, ¿no? En este disco también Maiden se burla un poco de esos cristianos que tantas críticas les dieron y que los trataban de satánicos. Y además con este disco con el que la banda hace su primera aparición televisiva en España, si recordáis, en el famoso programa Tocata, y que luego entrevistaría el periodista José Antonio Avellán. Y esta edición que tengo yo, con este Eddie, aquí en este caso, ¿vale? Pelao, y con esa bisagra que le han puesto ahí, que parece que le está a punto de saltar la tapa de los sesos. Esta, como digo, es una reedición inglesa del año siguiente, del 84, ¿vale?
De nuevo tipo Grateful, pero aunque es tipo Grateful solo viene en un disco. Lo tenéis, como siempre, la lírica. A ver los brillos. Y con esta foto de la banda que parece que están ahí esperando para dar buena cuenta de ese cerebro que veis ahí. ¿Vale? Esta edición no trae insert. Y en cuanto a la carátula, perdón, a la galleta, mejor dicho, es esta. Y por el otro lado exactamente igual. No hay diferencia, como en otros discos que veremos que sí que hay diferencia entre una galleta y otra. Y os dejo también, como siempre, una de la galleta, ¿vale? Una cara solo, tanto de la primera edición americana como de la primera edición inglesa, como de la primera edición española. Y en cuanto a los temas de este Peace of Mind, en cuanto a la cara A, pues sí, la número 1, el Where Eagles There, un clásico, Revelation, la número 3 también Fly of Icarus, y bueno, la número 4, el Die With Your Boots On, no está mal. Y luego en cuanto a la cara B, bueno, pues el famoso The Trooper, que tan abrasados nos tienen con él en la radio. Y luego a lo mejor la número 4, el Sun and Steel, también está guay, ese tema me mola. Pero bueno, no llega a ser un disco redondo, desde mi punto de vista, y por eso lo coloco en este número 7 del Top 10. Bueno, puesto número 6, nos vamos ahora hasta septiembre del año 1986, cuando se publicaría Somewhere in Time, y un disco en el cual le tocó tirar del carro tanto a Steve Harris como a Adrian Smith en este caso, el cual, bueno, aportó mucho, tanto a nivel compositivo, como ya había hecho anteriormente, además, como también a nivel lírico. Y es que en este caso, aunque Bruce tenía sus ideas para aportar en este Somewhere in Time, parece ser que a Steve Harris no le gustaron nada, porque esas ideas que tenía Bruce ya se iban por otros derroteros. Él ya tenía sus ideas, como luego ya plasmaría en sus discos en solitario. Porque, como digo, Steve decía que eso no era Maiden, y bueno, de hecho, si veis los créditos del disco, Bruce no aparece en ninguno. Bruce en este disco, la verdad es que a lo único que se dedicó fue a cantar. Y ya, bueno, se empezaba, ¿no?, a ver un poco ese mal rollo y esas ideas contrapuestas que se empezaban a ver en el seno de la banda, sobre todo, como digo, entre Steve y Bruce. Y también hay que decir todo con respecto a este disco, que vino producido o compuesto después de esa magnífica y abismal gira que tuvo lugar después de la publicación de Power Slave, y que duró, fijaos, casi un año, y que parece ser que dejó a la banda bastante extasiada, y de hecho uno de los que peor parados salieron fueron precisamente Bruce, del cual su voz quedó bastante deteriorada. Y bueno, este disco en cuanto a sonido supone un cambio, podríamos decir, ¿no?, porque se adaptan un poco a esas nuevas tecnologías musicales que hay en la época. Y como si lo habéis oído, bueno, pues veis que se empiezan a notar bastantes sonidos de teclado y de sintetizadores, lo que también provocó, como ya también le ha pasado a muchas bandas, pues bastante críticas por parte de ciertos sectores de los fans, de los seguidores de la banda. Y un disco en el que ya empiezan a hacerse temas bastante larguitos. El único que baja un poquito de los 5 minutos es el Déjà Vu de Yannick Kier, pero que desde luego en este disco no resultan, por eso no resultan nada aburridos. Y esta edición que tengo yo, en este caso, es la primera edición española, ¿vale?, de la época, es de 1986. Está la parte de atrás, carátula normal, ¿vale? Este sería el insert. Líricas, créditos. Aquí una fotito de la banda. Y la galleta de esta edición sería esta. De nuevo de EMI, como veis. Y por aquí exactamente igual. Y os dejo también, como siempre, las galletas de la primera edición inglesa y también de la primera edición americana. Y en cuanto a temas de este Somewhere in Time, son todos buenos,
pero quizá lo pongo en esta posición del top 10 porque se me quedan para atrás, que son las que menos me gustan. La número 3 de la cara A, el Sea of Madness, que no me llama mucho, ¿vale? Y la número 2 de la cara B, que es el Stranger in Strangerland, ¿vale? Las demás, todas buenísimas. Y como digo, bueno, pues un disco que no es un disco conceptual, sino en plan, ese plan más futurista. Y lo dejo en esta posición del top 10. Bueno, puesto número 5, estamos en abril de 1988, yo creo que el momento álgido de la banda, y un momento también en el que lo que más suenan en las radios son discos de hard rock, glam rock, pero Maiden pasa de subirse al carro de estos temas y, arriesgando, publican un pedazo de disco que es Seven Son of a Seven Son, y para mí el último disco de los Maiden clásicos. Y un disco que a pesar de esas pequeñas tiranteces que vimos en el álbum anterior entre Bruce y Steve, la verdad que Bruce quedó bastante impresionado y interesado cuando Steve le contó la idea que tenía para este disco, y que salió de un libro que había leído titulado El séptimo hijo del escritor Orson Scott Card, y que versaba un poco pues la idea de un profeta que intentaba advertir al pueblo de un inminente holocausto. Y como digo, fue un esfuerzo un poco, ¿no?, para toda la banda, porque es que el disco versa sobre toda esa historia, y de hecho la lírica de las canciones va enganchada, ¿vale?, unas canciones con otras, aunque evidentemente, bueno, el disco se puede escuchar en el orden en el que queráis, claro. Y además es que coincide con el séptimo álbum que publicaría la banda. Y esta edición que tengo yo es la primera edición española de ese año, de 1988, con este nuevo Eddie, así. De nuevo carátula normal. Muy chula. Este sería el insert. Líricas, créditos. Este dibujo tan chulo. Buenísimo. Y esta sería la galleta, que como veis en este caso sí que se diferencia bien una cara de la otra, porque por este lado tiene este dibujo tan guay. Y os dejo también la galleta cara A y cara B de la edición inglesa, de la primera edición inglesa, y también la galleta de la primera edición americana, que como veis se diferencia bastante bien y que nada tiene que ver con las galletas tanto de la edición inglesa como de la española, que son bastante más bonitas. Y en cuanto a los temas, pues es que aquí todas buenas prácticamente. Moonshield, Infinite Dreams, Can I Play With Madness, Devil That Men Do, uno para mí de mis temas favoritos de Maiden, Seven Son of a Seven Son, The Clairvoyant y Only the Good Die Young. Quizá la que se me queda un poco para atrás de todo el disco, que menos gracia me hace, es la de The Prophecy, pero bueno, como siempre ya sabéis que para gusto los colores. Como digo, un pedazo de disco, ¿vale?, en la época dorada de la banda, y que marcaría el final, como os digo, y además el último disco que grabaría, como sabéis, Adrian Smith, antes de salir, ¿vale? Puesto número 5. Puesto número 4, saltamos ahora hasta septiembre de 1984, y después de unas vacaciones que se hace la banda por Egipto, deben de quedar tan impresionados de las pirámides y de las efigies y demás, que lo tienen en cuenta a la hora sobre todo también de la portada. Muchos ya sabréis a cuál me estoy refiriendo, que no es otro que el gran Powerslave. Un discazo con el que yo creo que la banda crece y evoluciona, con composiciones épicas, como sabréis, y también con el que vuelven un poco, yo creo, a sus influencias del rock progresivo de los 70, ¿no? Y esta edición que tengo yo es la primera edición española de ese 1984. Una portada chulísima ahí con el Eddie. Y que os invito a que observéis y miréis, porque por ahí está la cara por ejemplo, de Mickey Mouse. También está escrita la frase Indiana Jones estuvo aquí y cositas así, ¿vale? La verdad que está guay la portada. Hay que pararse un ratillo así a observarla. Parte trasera. Carátula normal. Un solo disco. Este es el insert. Fotaca ahí de la banda.
créditos igual, lírica. Y esta sería la galleta. Por este lado, diferente, como le pasaba a ese Benson. Y os dejo también la cara A y la cara B, tanto de la galleta de la primera edición inglesa como la galleta de la primera edición americana, que en este caso, como veis, sí que siguen el mismo estilo, ¿vale? Los mismos dibujos igual, que tanto que la inglesa como la española, y a diferencia de lo que pasaba con el Sevenson cuando lo vimos, que la verdad que las galletas de la edición americana, así en naranja, eran un poco feas, ¿no? Y en cuanto a temas de este Power Slave, bueno, tenemos las dos primeras, el Aces High y el 2 Minutes to Midnight, que además fueron enseguida muy famosas porque salieron como singles, ¿vale? Luego a lo mejor las que están un poco más olvidadas, el Flash of the Blade del The Duelist y el Back in the Village, que son 3 temazos. Y luego para acabar, el Power Slave, además que mola con esas melodías arabescas que le meten, ¿vale? En las estrofas. Y por supuesto el Rhyme o de Ancient Mariner, que es un pedazo de tema, ¿vale? Y por supuesto que me lo había saltado una pedazo de instrumental de Maiden, que es la número 3, el Lost Wars Big Horror, también otro temazo y como digo, una pedazo de instrumental de la banda. Así que nada, un discazo de Maiden que pongo en el número 4 porque yo creo que se lo merece. Bueno, y entramos en el podium, puesto número 3. Estamos ahora en abril de 1980, cuando empezaría todo y la banda publicaría su álbum homónimo, Iron Maiden, un álbum producido a la batería por el baterista Cliff Burn, y a las guitarras no estaría Adrian Smith todavía, sino que estaría el guitarrista Dennis Stanton, junto a Dave Murray, y del que hay que decir, y como comentaba Steve Harris, y la verdad que hay que darle la razón, que peca un poco en cuanto a la producción. Y parece ser que debido precisamente del productor que produjo ese disco, que fue Will Malone, que el tío estaba más tiempo leyendo revistas y fumando que en vez de estar a los controles en el estudio de grabación, que es lo que tenía que hacer. Y también, aunque a Steve no le guste oírlo, hay que decir que este disco tiene bastantes tintes y bastantes toques de punk, ¿vale? Bueno, es que, de hecho, incluso hasta a este joven Eddie, ¿vale? Las pintas que tiene, que le pintó Derek Riggs en ese momento, yo creo que tiene más pintas de puncarra que de heavy lorro, la verdad, o eso me parece a mí, ¿vale? Y en este caso de este disco yo tengo 2 ediciones, ¿vale? Esta primera edición que tengo es una reedición, es del 80, pero es reedición española, ¿vale? Carátula normal, como veis. Aquí, esta pequeña frase de aquí nos indica, veis, de nuevo, hay que fijarse en todo, como os digo, ahí en castellano, ¿vale? Edición española. No trae insert. Y esta es la galleta. Y por aquí igual, de nuevo de EMI, claro. Y vais a ver ahora, cuando os muestre la primerísima española, como la diferencia que se ve claramente entre esta reedición y la que es la primera edición española, que os digo que os mostraré ahora. Pero además, como os comentaba, tengo también la primera edición japonesa, en este caso, ¿vale? La primera edición japonesa, que es esta. La carátula es exactamente igual. ¿Vale? Trae este tipo de insert. Evidentemente ya se ve que es japonés. Estas ediciones japonesas. Y que la verdad que suenan muy bien, ¿eh? Suenan muy bien. ¿Vale? Y esta sería la galleta. Y por aquí, así. A esta edición japonesa le falta un detalle, que seguramente a lo mejor algunos os habréis dado cuenta, y es, ¿vale?, un cartoncito que va alrededor, que tiene este grosor, y que se denomina obi, ¿vale?
y que para que la edición esté completa y tenga más valor tendría que tener ese obi. Mucha gente, si a la hora de comprar estas ediciones, si no tienen el obi, no lo compran, no la compran porque no quieren la edición sin ese obi. Es un cartoncito, puede parecer una tontería, pero ya hemos dicho que cuando las ediciones llevan todo lo que tienen que llevar, pues evidentemente tienen mucho más valor. ¿De acuerdo? Ese es lo que llaman, como digo, obi. ¿Vale? Si queréis saber un poco más, podéis meteros en Discogs y ahí averiguaréis un poco más de esos obi de las ediciones japonesas. Y os dejo también, como os decía antes, la primerísima edición inglesa, la primera edición americana y la primera edición española, aquí abajo, que como veis se diferencia bastante. Veis que tiene las letras de M ahí en grande, en vertical, que no tiene nada que ver con la edición, con la galleta de la edición, de esa reedición de los 80 que tengo yo, ¿vale? Creo que la diferencia está más que clara. Y en cuanto a los temas de este primer álbum de Maiden, bueno, pues es que, pues como digo, tenemos esos temas que tienen esos claros tintes en plan puncarra, pues por ejemplo, pues como la número 1, Prowler, ¿vale? O la última, el Iron Maiden, ¿de acuerdo? Luego tenemos ese pedazo de instrumental que es Transylvania, Phantom of the Opera, Running Free, es que todas, Remember Tomorrow, todas. La verdad que un discazo, ¿vale? Un discazo para estar dentro del podium de los discos de la banda. Puesto número 2, nos vamos hasta el año 1981, y que coincide que es justo el álbum número 2 de la banda, que como ya sabréis es Killers, ¿vale? En este álbum ya, como sabréis, estarían las guitarras Adrian Smith, y sería el primer álbum producido por Martin Birch, del que ya hemos hablado, y que además Martin, cuando escuchó lo que ya tenían, le dijo a Steve que cómo no lo habían avisado antes. Y claro, Steve le dijo que bueno, porque pensaban que no eran lo suficiente famosos para él. Y quizá este álbum, aunque pudo tener menos éxito que el que os he mencionado anteriormente, el homónimo, el Iron Maiden, sí que es verdad que está mejor producido, tiene un sonido más vivo y además donde la banda lo da todo, ¿vale? Y se exprime al máximo y se preocupan de una única cosa en ese momento, que es hacer buena música. Y además este disco también le valdría ya el salto para estar a nivel mundial, ¿no? Y en cuanto a las ediciones, bueno, pues esta edición que tengo yo es una de las tres, ¿vale? De las tres ediciones españolas que salieron simultáneas en 1981. Carátula normal. No trae insert esta edición. Esta sería la galleta. Por aquí igual. Y os dejo galletas de la primera edición inglesa y galletas de la primera edición americana. Y en cuanto a temas de este pedazo de Killers, bueno, pues es que tenemos en la intro esa el The Ides of March, War Child, el Murder in the Rue Morgue, temazo, Genghis Khan, el Innocent Exiles, es que todas, Killers, el Hijo Pródigo, Prodigal Son, Purgatory, Drifter, todas. Es que todas son buenas de este disco. Como digo, un discazo, y que lo pongo en el número 2, sobre todo por esa mejor producción que tenía con respecto al Iron Maiden, ¿vale? Que vimos en el número 3. Bueno, llegamos al puesto número 1, y en este caso nos vamos hasta el año 1982, un momento en el que era el actual cantante, Paul Di'Anno, está en una situación que tiene demasiados problemas con el alcohol y las drogas, y como puede peligrar el futuro de la banda, cosa que no va a permitir el señor Steve Harris, lo echan y vendría a la banda el gran Bruce Dickinson, que como sabéis procedía de la banda Samson, con esa voz tan potente y operística, y que daría ya ese sello de calidad a la banda, con el que publican el que yo creo que es el álbum de heavy metal, yo creo por excelencia, y que es, sí señores, The Number of the Beast, ¿vale? Un disco, como digo, de 10, con el que ya se lanzarían al mercado a Estados Unidos, en el que tendrían millones de fans, y también pues muchos detractores, como ya comentamos antes, que le meterían mucha caña bueno, argumentando esa apología que dicen que hace la banda del satanismo, sobre todo, claro, precisamente por la canción que da título a este álbum, que es el The Number of the Beast. Pero bueno, como digo, un discazo.
Y esta edición que tengo yo es una reedición española, ¿vale? Sin año conocido. Además, como veis, está muy nuevecita. No sé de qué año es, no he conseguido averiguarlo, porque no encuentro ninguna seña de identidad, ¿vale?, eficiente que me diga, pues es este año u otro. No la consigo catalogar. ¿De acuerdo? Viene con este insert. Letras, como siempre. Y esta es la galleta. Ahí la tenéis. Y por aquí, este Eddie. Ahí está. Y os dejo, ¿vale?, ya para acabar, pues la galleta de la primera edición inglesa, la galleta de la primera edición española, que como veis sale promocional, ¿vale?, que pone muestra invendible, si lo veis ahí, destinada a promoción. O sea que supongo que encontrar una copia de estas difícil, y evidentemente, como siempre, habrá que dejarse aquí la vida de dinero, porque valdrá una pasta. Y os dejo también aquí abajo la primera edición americana, ¿vale? Y en cuanto a las canciones de este The Number of the Beast, es que no voy a quitar ni uno, porque son, como digo, todas buenísimas. Invaders, Children of the Damned, el The Prisoner, 22 Acacia Avenue, The Number of the Beast, Run to the Hills, Gangland y por supuesto Halloween by the Name. Es que eso es, vamos, crema, chavales, crema. Bueno, pues como digo, el The Number of the Beast en el número 1 de mi top 10, porque como digo, creo que es el álbum de heavy metal por excelencia, que muestra creo que muy bien lo que es el estilo del heavy. Bueno, vinileros, pues hasta aquí mi top 10 de los discos de Iron Maiden. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Me gustaría que dejarais también en los comentarios cuáles son para vosotros los mejores o los peores discos de Maiden. Eso, porque así ampliamos todos el abanico de posibilidades, y siempre está bien aprender de los demás. Y bueno, espero que os haya gustado esta nueva iniciativa de hacer los vídeos. Si así ha sido, darle un like muy fuerte, suscribiros a mi canal, compartirlo, darle a la campanita, ¿vale?, para notificaciones, porque en breve habrá nuevos vídeos. Y como siempre, que ustedes lo escuchen bien. Nos vemos pronto. Chao.